día, doctor. Sí, doctor. Muy bien, buen día, buen día. Bueno, después de un pequeño receso, una semana, pues vamos a volver nuevamente con la continuación de los temas de nuestra materia que corresponde, ¿sí? Bien, sí, antes de empezar, sí, feliz día, aunque sea un poco retrasado por el día de ayer, espero que lo hayan pasado bien, pero sin excesos, así que felicidades para todos ustedes. Bien, entonces empezaremos con el tema que habíamos dejado a medias la anterior vez, o creo que ni empezamos, ya ni me acuerdo. Bueno, empezaremos de un inicio, ¿no? Ahora nos toca ver el tema edema agudo de pulmón, ¿sí? Pues si hablamos de qué es el edema agudo de pulmón, pues ahí como bien ven dice que es la acumulación de líquido en el espacio intersticial, ¿no? Primeramente va a haber líquido en el espacio intersticial, luego posteriormente, ¿no? Ese líquido va a ingresar hacia los alvéolos. Y básicamente el edema agudo de pulmón es que los alvéolos se llenan de líquido en su interior, ¿no? Y a consecuencia de eso, pues obviamente traen todos los problemas que conciernen a la oxigenación de la sangre produciendo hipoxemia, ¿no? Entonces, el edema agudo de pulmón es la acumulación de líquido en el intersticio, primeramente en una etapa y después ya en su etapa más avanzada, y es básicamente lo que define esto, es la acumulación de líquido en los alvéolos, que es el edema agudo de pulmón. Existen dos tipos de edema de pulmón, uno que es el de causa cardiogénica, ¿no? Ya como su nombre indica, las causas que van a llevar a que se acumule líquido en los alvéolos va a ser un problema cardíaco, y la otra causa es, o de otro tipo, mejor dicho, es el de causa no cardiogénica, también conocida como el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, ¿no? En el cual va a haber un daño pulmonar agudo. Y para este distrés, pues puede haber una infinidad de causas, ¿no? Desde procesos infecciosos, no infecciosos, a nivel del pulmón, ¿no? O infecciones de otros órganos, otros sistemas que van a repercutir en el pulmón. Pueden ser problemas también relacionados a problemas pleurales, puede ser también relacionado este síndrome de respiratorio agudo secundario a drogas. Bueno, hay una infinidad de causas que van a llegar, que te van a producir el distrés. Y hoy justamente en lo que seguimos todavía viviendo, han de escuchar, ¿no? Que la causa para que el paciente que tenga coronavirus y sea una infección ya no leve, sino ya sea una infección moderada o grave, produce neumonía, y pues ellos terminan con el distrés respiratorio y que justamente les lleva a que requieran ventilación mecánica, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos, de causa cardiogénica y no cardiogénica. La de causa cardiogénica, ¿no? Es una forma aguda y potencialmente letal. La principal causa del edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, obviamente es un problema cardiogénico, pero dentro de esos vamos a decir que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca es la principal causa que te produce un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. Especialmente cuando la falla de ese corazón es del lado izquierdo, ¿no? Ustedes saben que ya les había comentado la anterior vez cuando estábamos hablando y creo que no me escuchaban. La insuficiencia cardíaca ya han debido llevar, obviamente, creo que es su primer tema en cardiología. Hay muchas clasificaciones, ¿no? Insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, de bajo gasto, de alto gasto, insuficiencia cardíaca congestiva cuando afecta a ambas cavidades, derechas e izquierdas, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada y con fracción de eyección disminuida, ¿no? Y que hoy justamente la clasificación actual es esa, ¿no? Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o disminuida, ¿no? Entonces, pues, la fracción de eyección se mide en las cavidades izquierdas, ¿no? Principalmente. Entonces, pues, cuando hay una alteración, ¿no? Va a ser de que aumente la presión en esa cavidad, repercuta hacia del ventrículo a la aurícula izquierda, luego repercute hacia atrás, hacia los pulmones, aumenta la presión en los capilares y por tanto aumenta la presión hidrostática, y eso hace de que haya salida de líquido al intersticio, luego posteriormente ingresa a los alvéolos, ¿no? Y a consecuencia de eso la insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces fíjense, de causa cardiogénica, la principal causa es la insuficiencia cardíaca que se descompensa y que puede terminar en un edema agudo de pulmón.
Otra causa en frecuencia de origen cardíaco también es el edema agudo de pulmón hipertensivo, se llama, o sea, secundaria o una hipertensión arterial. Porque la hipertensión arterial sistémica va a repercutir en el ventrículo izquierdo, es en la aurícula y ese hacia los capilares y lo mismo, ¿no? Entonces, esas son las dos principales causas, insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial, ¿no? O sea, una hipertensión arterial que no controlada y que tenga un cuadro ya sea de urgencia hipertensiva, digamos, ¿no? Y la de no cardiogénica, pues, más que todo se va a caracterizar porque hay un aumento en la permeabilidad de la barrera endotelial, ¿no? En la cual no va a haber disfunción cardíaca, o sea, no hay una causa cardíaca, ¿no? Siendo por definición, digamos, de que la presión capilar a nivel pulmonar sea menor a 18. Si uno llegaría a medir, y se puede medir, obviamente, la presión a nivel de los capilares, para eso hay que hacer un cateterismo cardíaco y que luego vaya ese catéter hacia la arteria pulmonar y luego te pueda medir, ¿no?, la presión de los capilares. Pues si uno mide, tendría que ser menos de 18 milímetros de mercurio, porque si ya es más de 18 milímetros de mercurio, entonces la causa es cardiogénica, ¿no? Pero bueno, entonces, el edema agudo de pulmón no cardiogénico, más que todo hay un aumento en la permeabilidad a nivel de los endotelios. En cambio, en el cardiogénico hay un aumento en la presión hidrostática, ¿verdad? Y para definir, digamos, que no sea cardiogénico y no esté bien certero, tendría que ser un cateterismo y ver que la presión capilar pulmonar sea menor a 18 milímetros de mercurio. O en su caso, pues, uno puede hacer un ecocardio, ¿no? Con el ecocardiograma, pues cuando hay así una disyuntiva, si no sabe si es un edema de origen cardiogénico o no cardiogénico, pues uno tiene la duda, pues puede ser un ecocardiograma y con el ecocardiograma indirectamente te puede llegar a medir o poder ver si es de causa cardíaca o no cardíaca, ¿no? Pero bueno, entonces, el no cardiogénico, principalmente hay un aumento en la permeabilidad de la barrera endotelial que hace que salga líquido al intersticio, luego al alveolo. En cambio, en el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, la principal causa es aumento en la presión hidrostática. Y vean que en la no cardiogénica existen múltiples etiologías, dando como resultado el síndrome del distrés respiratorio agudo del adulto, ¿no? Es importante poder diferenciar de un inicio si es de causa cardiogénica o no cardiogénica. ¿Por qué? Porque de eso depende el manejo, ¿no? Por ejemplo, si es de causa cardiogénica, pues tendrás que poner inmediatamente diuréticos y oxígeno, ¿no? En cambio, en la causa no cardiogénica, pues el diurético no le va a servir para nada, ¿no? Más bien va a empeorar. Tendrás que vos ver la causa que te lleva a eso. Por ejemplo, si es una neumonía, pues obviamente tendrás que tratar la neumonía, poner antibióticos, incluso más bien poner líquidos, ¿no? Y después utilizar por ahí otros fármacos que se necesiten. En cambio, si es de origen cardiogénico, más bien tienes que restringir líquidos y dar diuréticos, ¿no? Pues es importante, porque en base a eso vos haces el inicio y el tratamiento inicial, mejor dicho, inicia el tratamiento específico para eso y de esa forma poder hacer un tratamiento y actuar en forma específica y urgente. Entonces es muy importante poder diferenciar si es cardiogénico o no cardiogénico, ¿no? Pero ya te pueden dar datos de origen cardiogénico, ¿no? Pues el paciente dice ya es chagásico, te dice el familiar tiene un corazón grande, toma medicamentos, ya está tomando medicación cardíaca, ¿no? Está tomando diuréticos, digoxina, o ya te dice toma este antiarrítmico, o te dice ya tiene la presión alta y ya te va en el interrogatorio y tú ya vas pudiendo deducir si tiene una causa cardíaca de base. Pues en el no cardiogénico ya también al interrogatorio te va a decir, ¿no? La paciente estaba con fiebre, estaba tosiendo, escalofríos y se empezó a fatigar, o por ahí te dice, pues ha consumido un fármaco y le produjo como una reacción y empezó a tener esa falta de aire. Bueno, ya tú ya vas también ayudándote para ver si es cardiogénico o no cardiogénico con el examen físico y más no con el examen físico, más que todo con el interrogatorio, ¿no? Buscando alguna causa de base, ya sea cardíaca o no cardíaca. Vean, nuevamente hablando de la fisiopatología, en el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, ¿no? Hay un desequilibrio en los dos factores que determinan el paso del flujo desde el capilar al intersticio, ¿no? Definidos mediante la ley de Sterling, ¿verdad? Hay una presión hidrostática y una presión
coloidosmótica. Entonces, vean que postula, ¿no?, esa ley de Starling, que el flujo de líquido a través del capilar es dependiente del balance entre las dos presiones, hidrostáticas y oncóticas, ¿no? Ambos al lado de la membrana semipermeable, ¿no?, que funcionalmente es el endotelio, ¿no?, a nivel del capilar, el endotelio de los capilares. De acuerdo con esta teoría, la acumulación de líquido en el intersticio en el edema agudo de pulmón cardiogénico se produce por un incremento en la presión hidrostática, nuevamente, ¿no?, secundaria a aumento en la presión de los capilares del sistema circulatorio. Entonces, la principal causa, ¿no?, en el de origen cardiogénico, nuevamente ya les digo, fisiopatológicamente, es el aumento en las presiones a nivel de los capilares pulmonares, y que eso te lleva a un aumento en la presión hidrostática. Acuérdense que la presión hidrostática, así para que entiendan ustedes fácilmente, es la que saca líquido. Y la presión oncótica o coloidosmótica, como quieran llamarle, es la que mete líquido, ¿verdad?, a través de esa membrana del capilar que es semipermeable. Entonces, el aumento de la presión es el resultado de que hay una disfunción diastólica o sistólica del ventrículo izquierdo que va a transmitir esa presión a los capilares pulmonares, y de esa forma aumenta la presión a nivel del capilar pulmonar, y esa forma hace de que el líquido escape, ¿no?, al intersticio inicialmente, luego ingresa hacia los alvéolos, ¿no? Entonces, debido a que la permeabilidad de la membrana no está alterada, o sea, no hay una alteración en la permeabilidad, sino hay un desequilibrio en las presiones. Por eso que el líquido que entra hacia los alvéolos es un líquido pobre en proteínas, ¿no? En cambio, a diferencia de esto, en el edema agudo de pulmón no cardiogénico, pues el llenado de los alvéolos puede ser más temprano, ¿no? Si bien en su fisiopatología hay también un tanto de alteración en la presión hidrostática, ya comentadas en la insuficiencia cardíaca, en el edema agudo de pulmón no origen cardiogénico, pero ya la principal causa es un aumento en la permeabilidad, o sea que hay un daño a nivel de la membrana endotelial, que por lo tanto permite el paso de fluido rico en proteínas al intersticio y luego posteriormente al alvéolo. Es por eso que aquel que está distresado, cualquiera sea la causa, ¿no?, pues esas proteínas que pasan a los alvéolos al intersticio luego posteriormente pueden ser una serie de problemas. Por eso que puso un daño a nivel de la membrana alveolar, dice, ¿no? Es por eso que pues los que sufren de distrés pueden quedar muchas veces con secuelas, ¿no? Y es lo que pueden escuchar, ¿no? Quedan con secuelas a nivel pulmonar, por ejemplo, los que tienen coronavirus, y muchos quedan con fibrosis. Y lamentablemente la fibrosis ya es una alteración que en la mayoría de los casos puede ser irreversible, ¿no? Entonces, fíjense, en el edema agudo de origen cardiogénico aumenta la presión hidrostática principalmente, y el líquido es pobre en proteínas. En cambio, en el no cardiogénico, si bien hay también un aumento en la presión hidrostática, pero no es tanto, la principal causa es un aumento en la permeabilidad del endotelio, que hace de que salga líquido rico en proteínas hacia el intersticio y hacia el alvéolo, y es debido a lo que produce el daño a nivel de la membrana alveolar. Entonces, vean, esa es la diferencia fisiopatológicamente, ¿no? Y hay aquí un resumen de la etiología de causas de origen cardiogénico, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no?, se debe a procesos cardiogénicos, siendo las causas más relevantes, ¿no? Ya hemos dicho insuficiencia cardíaca, ¿no? Infarto agudo de miocardio, que el infarto agudo de miocardio, según la extensión, ¿no? Si es un infarto chiquitito, pues no va a producir mucha insuficiencia cardíaca, pero si es un infarto extenso, que compromete pues por ahí todo un tronco de una arteria coronaria, pues va a ser de que se infarte bien extenso, ya sea la cara anterior, posterior o lateral o inferior del ventrículo, y si es extenso, pues termina en insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? O sea, el paciente se infarta y puede tener inmediatamente un infarto agudo, una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, fíjense, infarto agudo de miocardio, cardiopatía hipertensiva crónica descompensada, lo que dije, ¿no?, los cuadros de hipertensión arterial. Acuérdense que hay
¿no? Hay cuadros de crisis hipertensiva que puede ser urgencia o puede ser emergencia, ¿no? Las de urgencia son las que te van a producir edema agudo, un edema agudo de pulmón hipertensivo, que se llama. Insuficiencias valvulares, ¿no? Principalmente la mitral o la aórtica, o problemas de la válvula mitral o aórtica, mejor si quieren entender. Otras causas, las miocardiopatías dilatadas, ¿no? Como en nuestro medio que es muy frecuente, ¿no? La miocardiopatía dilatada chagásica. Y justamente por el chagas que puede llevar también a tener taquiarritmias o bradiarritmias, ¿no? O también taponamientos cardíacos. O sea, fíjense, causas cardíacas que pueden llevarte al edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. Y no cardiogénico, vean, es un conjunto heterogéneo de enfermedades, ¿no? Por lo que la fisiopatología es diferente a cada uno de ellas. Los principales mecanismos que provocan, eso ya hemos dicho, pueden ser aumento en la presión arterial pulmonar y lesión en los capilares por estrés o alteraciones inflamatorias de las membranas, ¿no? Las principales. Y pueden ser entre muchas causas, fíjense, si les voy a mencionar, un edema agudo no cardiogénico puedes producir vos cuando hace una toracocentesis evacuadora, ¿no? Tiene un paciente un derrame pleural, por cualquiera sea la causa, y tú le estás evacuando y por ahí le sacas mucho líquido, ¿no? Entonces, al sacar mucho líquido, tú haces de que esas presiones a nivel intratorácico y esas pleurales a nivel intrapleural, pues se desequilibren y generen de que te pueda producir un edema agudo de pulmón no cardiogénico, ¿verdad? Otras causas, vean, edema agudo pulmonar post-obstrucción, dice, ¿no? Principalmente tras los episodios de laringoespasmo, ¿no? Para alguna persona sufre un espasmo en la laringe, o por ahí vos es un paciente a quien lo han intubado para operarlo de alguna cirugía programada, o por ahí lo han intubado para que entre a terapia, y justamente después de sacar el tubo puede pues una reacción que puede producir un edema agudo de pulmón no cardiogénico. O aspiración de cuerpos extraños, ¿no? Un paciente que por ahí se ha aspirado un cuerpo extraño, no sé, algún objeto, ha ido a obstruir un bronquio principal, y vos al sacar ese objeto, luego posiblemente puede tener la reacción de un edema agudo de pulmón post-obstructivo. Vean, otras causas, edema pulmonar secundario a un TEP, ¿ves? Un tromboembolismo pulmonar masivo también puede producirte el edema agudo de pulmón no cardiogénico. Vean, por drogas, ¿no? Siendo las más frecuentes, vean, consumo de opiáceos, salicilatos, medios de contraste, por ejemplo, ¿no? Ya les había comentado en las prácticas de hablar de tomografía, ¿no? De aquella tomografía que se hace con contraste endovenoso, con riesgos de producir daños renal y también producir reacciones alérgicas, y dentro de las reacciones alérgicas puede ser justamente que produzca un edema agudo de pulmón no cardiogénico, fíjense. Inhalación de gases, ¿no? Uno puede inhalar unas ciertas sustancias tóxicas de algunos gases, de algunas fábricas, y puede llevarte a producir un edema agudo de pulmón no cardiogénico, o si no, en un incendio, ¿no? Fíjense que hay algunos incendios y uno puede inhalar esos gases tóxicos y que pueden llegarte a producir también un edema agudo de pulmón no cardiogénico. Por ahí en nuestro país, y más que todo en lugares de altura, que si bien no estamos a 2.000, más de 2.500, no me equivoco, pues también puede haber, ¿no? El edema agudo de pulmón de las grandes alturas, ¿no? De las alturas, ¿no? Que se produce cuando una persona va ascendiendo, ¿no? Una persona que viene del llano a nivel del mar y va ascendiendo, y cuando asciende de golpe, pues puede generar un edema agudo de pulmón de las alturas, ¿no? Es por eso de que, pues, la gente que viene o está escalando por ahí en algunas montañas, fíjense, van haciendo en periodos, ¿no? No suben de golpe, esos escaladores suben en un día hasta un cierto lugar, esperan ahí, luego al día siguiente, y así de a poco, justamente para que no eviten el edema agudo de pulmón de las alturas, ¿no? Lo mismo que hacen los jugadores, ¿no? Han visto que tanta polémica que vienen a jugar a La Paz, que la altura y bla, 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 bla. Entonces vean que vienen y a veces se aclimatan un par de días o semanas antes, o también otra opción de que vienen, juegan y se van, ¿no? Justamente también esto puede evitar esos problemas. Edema agudo de pulmón no
cardíaco de origen neurogénico, ¿no? En dolores especialmente, ¿no? Pacientes que tienen mucho dolor, ¿no? Una causa del sistema nerviosa puede producir edema agudo de pulmón no cardiogénico, ¿no? Pacientes que pueden tener mucho dolor, un trauma, algún accidente, bueno, etcétera, ¿no? Entonces que les puede producir un edema agudo de pulmón no cardiogénico, ¿no? Secundario a un problema de origen neurológico. Y otros, vean, por inmersión, ¿no? Por hipotermia, por inmersión, ¿no? Fíjense que también aquel que va a hacer un buceo, acuérdense que tiene que también ir descendiendo de a poco hacia bajo el mar cuando está buceando, y también tiene que ir ascendiendo de a poco, ¿no? Para evitar también justamente este edema agudo de pulmón por inmersión. Hipotermia, ejercicio extenuante, también fíjense, aquí falta ver las infecciones, ¿no? Procesos de infecciones como neumonía principalmente o infecciones de algún otro órgano o sistema. Entonces, fíjense, ¿no? Las causas son múltiples y heterogéneas que te pueden producir un edema agudo de pulmón no cardiogénico. ¿Cuál es la clínica, por ejemplo, en el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico y no cardiogénico? Casi son similares, ¿no? Uno de los principales síntomas va a ser la disnea, ¿no? Una disnea que se ve presentando en forma aguda, ¿no? Falta de aire, ¿no? O puede ser, si no, en forma progresiva también, ¿no? En cuestión de horas puede ir progresando hasta tener una disnea clase 4, ¿no? ¿Verdad? Con uso de músculos accesorios, aleteo nasal, y va a requerir principalmente asistencia mecánica, ¿no? Entonces, vean, un cuadro agudo con disnea, taquipnea, debido al edema intersticial. Luego, obviamente, se produce hipoxia, la hipoxia lleva a más disnea, por la hipoxia te puede producir cianosis, ¿no? Pueden tener tos con expectoración. Una característica bien frecuente de aquel que tiene edema agudo de pulmón de origen cardiogénico es justamente que tiene una expectoración rosada, se llama una expectoración asalmonelada, ¿sí? Eso es algo, digamos, no digo patognomónico, pero es muy frecuente, ¿no? Aquella persona que viene con disnea, ¿no? Taquipnea, con uso de músculos accesorios, y por ahí empieza a toser y a expectorar una expectoración blanquecina, media rosada y bien espumosa, entonces te puede orientar a que puede ser un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, porque tiene una expectoración rosada, así bien característica, la van a mencionar en los libros, asalmonelada, ¿no? Tiene ese color del salmón, ¿no? De ese salmón medio rosado, así. Y eso se debe a la ocupación de los alvéolos, ¿no? Por el líquido. Después, los datos que te pueden apuntar o te pueden orientar a una causa cardiogénica, ¿no? Va a ser de que por ahí el paciente puede venir diciéndote, ¿no? De que si bien ya sabes que es un paciente cardíaco, pues te ayuda más, ¿no? Pero después el paciente que no sabe, digamos, porque hay muchos pacientes que tienen un problema cardíaco y usted sabe, mientras esté compensado, no pasa nada, y cuando se descompensa recién acuden al médico, que es algo lógico también. Pero ya por ahí el paciente no le da mucha importancia, ¿no? Y te vienen diciendo, sí, yo, doctor, habitualmente en la noche duermo con 3 almohadas, 4 almohadas, porque no puedo dormir, o algunas veces tengo falta de aire, dicen, ¿no? La disnea paroxística nocturna, ¿no? La ortopnea es dormir casi semisentado. O te vienen diciendo, mire, doctor, mis pies han aumentado el diámetro, se han hinchado, ¿no? Entonces, vean, te puede ya orientar, ¿no? Que es el origen cardiogénico, ¿no? Síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Que se ha descompensado. Que bien él no sabía, ¿no? Que nunca le dijeron que tenía porque él nunca consultó. Y él les dijo, mejor si les ayuda mucho más si él ya sabe que tiene, ¿no? Ese diagnóstico. O dolor en el pecho, ¿no? Pues el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Tiene un dolor en mi pecho, pero intenso, hace 3 días, pero ha ido pasando. Y por ahí el paciente se ha infartado, ¿no? Hace 3 días y a consecuencia de ese infarto, pues no llegó a fallecer, pero ya tiene una secuela en su corazón que ha hecho que tenga una insuficiencia cardíaca o una valvulopatía, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Eso te puede sugerir que es de origen cardiogénico. Y aquellos que te pueden orientar a que no es una etiología cardiogénica, obviamente puede ser síntomas o cuadro clínico de neumonía o aspiración de contenido gástrico, ¿no? Un paciente que puede irse a broncoaspirado por cualquiera sea la causa, un paciente que estaba bajo efecto de alcohol o alguna droga,
o por ahí un paciente neurológico, o un paciente psiquiátrico, etcétera, ¿verdad? Me olvidaba una causa que te produce edema agudo de pulmón no cardiogénico, es también el consumo de cocaína, ¿no? Especialmente en forma inhalatoria, ¿no? Aquellos que inhalan cocaína pueden tener un edema agudo de pulmón no cardiogénico. Intenso dolor abdominal también. ¿Por qué? Porque una de las causas que también no les he mencionado, una causa que produce edema agudo de pulmón no cardiogénico es la pancreatitis, por ejemplo, ¿no? Una pancreatitis aguda, ya sea de causa alcohólica o de causa biliar, ¿no? Etcétera. La cosa que es una pancreatitis puede también, es una de las principales causas que puede producir un edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico y también de causa no infecciosa, ¿no? Por eso el intenso dolor abdominal o los vómitos, ¿no? Que pueden tener síntomas. O buscar cualquier otra causa a nivel abdominal, ¿no? Por ahí una colicistitis, un absceso, una infección a nivel del tracto intestinal o por ahí, aunque es poco frecuente, puede ser. O sea, y vean de que muchas causas pueden llevarte a un edema agudo de pulmón no cardiogénico, o que se llama un distrés respiratorio. Las transfusiones sanguíneas, ¿no? O transfusiones de cualquier otro derivado de la sangre también te puede producir un edema agudo de pulmón no cardiogénico, ¿no? Transfusiones sanguíneas de plaquetas, plasmas, etcétera, y entre otras. Fíjense, hay muchas causas más, ¿no? A la exploración, lo más frecuente que uno va a encontrar es dificultad respiratoria con uso de músculos accesorios, cianosis, ¿no? Especialmente en la insuficiencia, en el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, el paciente no va a tolerar el decúbito, ¿no? Ustedes saben que el paciente con insuficiencia cardíaca, vean que tiene ortopnea, por eso levanta su cabecera, porque no tolera el decúbito. Taquipnea, ¿no? Y crepitantes, ¿no? Es lo que va a escuchar, ¿no? En ambos edemas agudos, ya sea cardiogénico o no cardiogénico, crepitantes pulmonares bilaterales y roncos a la auscultación respiratoria. Crepitantes porque van a ser los alvéolos ocupados con líquido, ¿no? Los pacientes con edema agudo de pulmón cardiogénico presentan con frecuencia, frecuentemente una alteración en la frecuencia cardíaca, ¿no? Pueden tener una arritmia, ¿no? Como ejemplo, la presencia del tercer desvío, que es el signo del galope, ¿no? Que te está indicando una insuficiencia cardíaca descompensada, que es secundaria a la disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? Bueno, eso es lo que uno puede encontrar en el examen físico, ¿no? Que son similares en ambos, pero puede orientarte a algo, por ejemplo, a una insuficiencia cardíaca cardiogénica, ¿no? Especialmente signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? O alteraciones en el ritmo cardíaco. Aunque también no es 100% cardíaco, ¿no? Porque algún proceso infeccioso también te puede producir cuadros de arritmia, ¿no? Por si acaso. Pero ya les dije, ¿no? Hacer la anamnesis interrogando, buscando si tiene enfermedades de base, no tiene enfermedades de base, más si son enfermedades cardíacas, más aún si toma medicamentos, o puede orientarte a otras causas, ¿no? Si procesos infecciosos con fiebre, neumonía, dolores abdominales, transfusiones, etcétera, ¿no? Para ir ya viendo si es cardíaco o no cardíaco la causa de ese edema agudo de pulmón. Obviamente, cuando se pueda hacer al paciente, pues le tendrás que hacer una radiografía de tórax, ¿no? Si las condiciones te las permiten, porque el edema agudo de pulmón es una urgencia, ¿no? No tienes que vos actuar y compensar al paciente, pues si no se puede, pues el paciente se va a intubar, ¿no? Y después los estudios complementarios los harás después. Pero si el paciente está en condiciones, pues le haces una radiografía de tórax, ¿no? Que es una de las cosas más útiles una vez establecida la sospecha clínica. Los signos radiológicos que podemos encontrar, fíjense, hay una fase intersticial y una fase alveolar. No, la fase intersticial básicamente va a ser el patrón de tipo intersticial, ¿no? Engrosamiento de los tabiques interlobulares, lo que se va a ver son las líneas A y B de Kerley y engrosamiento de las cisuras, ¿no? Principalmente esto se va a poder ver sobre todo en el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. Luego una fase alveolar, ¿no? Donde ya el líquido, el intersticio pasa a los alveolos, ya se va a ver en los pulmones unas imágenes nodulares mal definidas, confluyentes, ¿no? Que se pueden distribuir en parches de bordes irregulares y que pueden coalescer predominantemente en el tercio interno del pulmón, lo que puede dar el patrón característico en alas de mariposa, ¿no? En la cual la consideración se extiende desde la región periliar hacia afuera, ¿no?
dejando indemne la zona subpleural. Esto que les digo en la radiografía es principalmente del edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, porque en el de origen no cardiogénico se puede ver por ahí algunas líneas o una afectación intersticial, pero principalmente se va a ver más que todo afectación alveolar, donde va a haber imágenes parchadas, ¿no? De líquido que están acumulando los alveolos y que afectualmente una definición justamente del distrés respiratorio es de que afecta a los 4 cuadrantes. ¿A qué se refiere? Que va a afectar ambos pulmones. Y si vos a un pulmón lo divides en 4 cuadrantes, van a ser afectados los 4 cuadrantes. O sea, va a haber infiltrado básicamente, como quien diría, casi en todo el pulmón, ¿no? Y en forma parchada, ¿no? Eso es lo que en la definición del distrés respiratorio del adulto es eso, ¿no? Afectación de los, incluso una definición ya antigua decía, distrés respiratorio del adulto, radiográficamente infiltrado en los 4 cuadrantes en los pulmones, una PAFI, que es la presión parcial de oxígeno en los alveolos, ¿no? La PAFI tiene que ser menor a 250. Y con eso ya la definición de distrés respiratorio de adulto, aunque ahora ha cambiado, pero creo que el infiltrado en los 4 cuadrantes sigue siendo. ¿Por qué ha cambiado? Porque ahora ya han puesto sus definiciones donde menos de 250 ya no es distrés, sino es injuria o lesión alveolar, y de 250 a 300 creo que hay otra definición. Ya ha cambiado eso en cuanto a la definición del distrés, pero por lo menos radiológicamente se sigue manteniendo, ¿no? Que esa afectación de los 4 cuadrantes. Vean, esto no es típico de un edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿no? Las famosas alas en mariposa. ¿Por qué? Porque acuérdense que la presión es la que está aumentada, ¿no? Y esa presión, pues obviamente por el ilio va a empezar a aumentar la presión y debe empezar a aumentar la presión hidrostática, y que va, lo primero que se va a afectar va a ser el ilio, donde va a salir el líquido, digamos, cercano al ilio, luego simplemente se va a ir extendiendo, siempre respetando, como dice, un poco la periferia y las bases, ¿no? Esta es la radiografía de un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, que se ve las imágenes en alas de mariposa, ¿no? Igual a esto, fíjense. ¿No? Bien. Como quien les dice, más o menos no llega a afectar tanto la periferia, como que respeta, ¿no? Como les decía, y la descripción decía, alas de mariposa, la consolidación se extiende desde el ilio hacia afuera, dejando sana la zona subpleural, ¿no? Eso es lo que se puede ver. Si ustedes me dicen cómo se ve o cómo sería radiológicamente la afectación de un edema agudo de pulmón no cardiogénico, sería pues infiltrado ahí, o sea, yo divido al pulmón en 4, ¿no? Y habría infiltrado en ese cuadrante, en el otro cuadrante, en el otro cuadrante, en el otro cuadrante, lo mismo, o sea, sería un infiltrado parchado, que básicamente esté afectando, haya infiltrado en 4 cuadrantes. Si uno divide el pulmón, tiene que estar afectado en 4 cuadrantes, o sea que habría infiltrado ahí, ¿no? Básicamente casi todo el pulmón, digamos, ¿no? Bien, aquí está entonces los hallazgos radiológicos que pueden orientarnos a un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico y no cardiogénico. El tamaño del corazón. En el origen cardiogénico, pues el corazón tendría que estar aumentado, ¿no? Lo que ya se supone que tiene un problema cardíaco de base. En cambio, en el no cardiogénico, el corazón tendría que estar normal, ¿no? Para guiarnos. La distribución vascular, ¿no? Hay mayor aumento de la distribución vascular o invertida. Ya les he dicho, ¿no? De que las bases son bien irrigadas y los vértices bien ventilados. Entonces habría esa inversión, ¿no? Eso es lo que se llama la distribución vascular o redistribución vascular, que se presenta en la insuficiencia cardíaca y en el edema agudo de pulmón, ¿no? A complicación. O sea que habría una irrigación igual en las bases y igual en los vértices, o incluso en este caso podría, si se invierte, más irrigación, o sea, más trama vascular a nivel de los vértices, ¿no? Eso es para que me entiendan. O sea, que había aumentada la distribución vascular en el de origen cardiogénico o invertido. En cambio, en el no cardiogénico, normal o incluso menos de lo normal. Se podría ver menos,
¿no? Menos distribución vascular. La distribución de los edemas, fíjense, es central y simétrica, ¿no? En alas de mariposa. En cambio, en el no cardiogénico es parchado y periférico, ¿no? Más afecta, como les dije, la periferia y es parchado afectando los 4 cuadrantes. Ahí puede haber compromiso pleural, o sea, se refiere a que puede haber desame en el origen cardiogénico, claro que sí, ¿no? Una de las principales causas de desame pleural es justamente la insuficiencia cardíaca, ¿no? Descompensada. Entonces puede haber desame en la placa, en el origen cardiogénico y en el no cardiogénico, no. Hay las líneas septales, como he dicho, ¿no? Las cisuras o las líneas de Carley sí puede haber en el edema cardiogénico, en cambio en el no cardiogénico, no. Broncograma aéreo puede haber en el no cardiogénico y en cambio en el cardiogénico no hay. Vean, fíjense, ¿no? Las cosas que te pueden orientar radiológicamente a ver si es cardiogénico o no cardiogénico. En cuanto a la radiografía, obviamente uno hará un electro. En el electro deberá buscar signos sugestivos de que por ahí el paciente tiene una lesión coronaria, ¿no? Sobre todo para orientarnos a si es de origen cardiogénico. Ustedes, si se acuerdan, para ver si hay un infarto, pues tiene que haber elevación o supra-ST, ¿no? Que te dice un infarto agudo, o puede haber aparición de ondas Q, que serían una secuela de que el paciente ha tenido un infarto, ¿no? Las ondas Q son memoria isquémica en las fases avanzadas, ¿no? O sea, quiere decir de que el paciente ya se ha infartado. En cambio, el ST es que se está infartando o se ha infartado recientemente. Si uno hace un ecocardio, puede ver de que puede haber presencia de hipertrofia del ventrículo o auriculares, ¿no? Que también te pueden sugerir etiología cardíaca, ¿no? Especialmente el lado izquierdo. Y también si usa un electro, puede haber arritmias. Con el electrocardiograma uno puede detectar presencia de la hipertrofia, sí, ¿no? Si se acuerdan o les han hablado, no sé, el signo de Sokolov-Lyon, ¿no? Que te dice hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Que te va a sumar mayor a 32 o mayor a 35 milímetros, si no me equivoco, donde tienes que sumar la S de B5 y B6, creo que las S se suman y tiene que darte más a 32. O si no, el signo más específico de que se dice hipertrofia del ventrículo izquierdo es de que la onda R en la derivación ABL tiene que ser mayor a 12 milivoltios. También te indica que es signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y hay otros signos más que se me han ido de mi memoria, lamentablemente, pero es signos directos e indirectos en el electrocardiograma que te va a decir si tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y las arritmias, ¿no? Que puedes encontrar con el electrocardiograma. Obviamente una gasometría es lo que se va a hacer, incluso creo que sería el principal estudio, que sería de entrada para ver si tiene insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? ¿No? Para ver con lo cual también se va a confirmar, ¿no? Que ese paciente se puede requerir ingreso a terapia intensiva. Entonces se hace una gasometría, obviamente, para ver si ya tiene insuficiencia respiratoria aguda y que tiene indicación de terapia intensiva. Y pruebas del laboratorio, ¿no? No puede pedir pruebas del laboratorio para buscar causas de origen cardiogénico, principalmente si el paciente ha tenido un dolor precordial, o aunque no haya tenido, pues buscar elevación de enzimas cardíacas, ¿no? Como la CPK-MB, que es la fracción específica, o troponinas, ya sea troponina I o troponina T, que nos orientan hacia un infarto agudo de miocardio y así ves menos el pronóstico, ¿no? Siendo más ominoso, dice, teniendo mal pronóstico los que tienen alteraciones de las troponinas. Aunque no es así, porque las troponinas solamente es dentro del laboratorio en cuanto al juego de enzimas cardíacas que se hace para ver si un paciente tiene un daño miocardio secundario a un infarto. Las más específicas son las troponinas, ¿sí? Y también se ha visto de que hay otro péptido que también se puede estar aumentado, ¿no? Que te puede orientar a un edema agudo de origen cardiogénico, ¿no? El péptido natriurético atrial, ¿no? Que se va a producir en la nivel de las aurículas, son utilizados con frecuencia en la evaluación del edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque obviamente este péptido te está diciendo que hay daño a nivel del miocardio, especialmente a nivel auricular. Entonces, pues te está orientando a que la causa es algo de origen cardiogénico, ¿no? Y la causa de eso
de ese edema agudo de pulmón es de origen cardiogénico, ¿no? Entonces, fíjense en el laboratorio principalmente pruebas para descartar o confirmar causas cardíacas principalmente, ¿no? Con los juegos de enzimas como CPK, MB, troponinas y el péptido natriurético atrial. Obviamente un ecocardiograma transtorácico en ese momento se puede hacer para evaluar precisamente la función del miocardio, para poder medir la fracción de eyección, poder ver si está dilatado, poder ver si tiene aumento en la presión de la arteria pulmonar también, ¿no? De esa forma te puede orientar también. Y un cateterismo cardíaco derecho, ¿no? Esto obviamente pues en el lugar donde se pueda hacer, ¿no? Y donde se tenga el medio, y si por ahí tienes pues alguna duda, ¿no? No sabes si es cardíaco o no cardíaco. Como les dije, es un cateterismo cardíaco derecho, se mide la presión capilar a nivel del pulmón. Si es mayor a 18 milímetros de mercurio, te está hablando de que es de origen cardiogénico, y si no sobrepasa más de 18 milímetros de mercurio, entonces de causa no cardiogénica. Incluso en esa definición que les dije, la nueva definición, a ver, léanse la definición de Berlín, se llama, acerca del distrés respiratorio del agudo adulto. En su definición habla de que está como en sus criterios hacer un cateterismo para ver si es o no de origen cardiogénico, hacer un cateterismo cardíaco. Y ahí les va a decir en ese consenso de Berlín, ¿no? Acerca de que qué es injuria pulmonar y qué es daño pulmonar, simplemente, ¿no? Así ya se ha definido según los valores de la PAFI, por ejemplo, ¿no? Para que sepa. Entonces, de última, se hace un cateterismo cardíaco si uno tiene la duda, con si es cardíaco o no cardíaco, pero eso en nuestro medio no tenemos, obviamente, y por ahí el ecocardio te puede ayudar en algo. ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? El tratamiento es lo siguiente, ¿no? Los objetivos son un socorro pulmonar y tratamiento de la enfermedad que te ha desencadenado, ¿no? En el soporte cardiopulmonar en ambos, ¿no? Ya sea cardíaco o no cardíaco, la causa del edema agudo de pulmón, mejorar la ventilación pulmonar a través de la admisión de oxígeno, obviamente a alto flujo. Acuérdense que está con insuficiencia respiratoria porque está con hipoxemia debido a la acumulación de líquido en los alvéolos. Entonces, dar lo primero oxígeno a alto flujo, dar fármacos broncodilatadores, ¿no? O sea, nebulizar con salbutamol, terbutalina, algo de que te dilate los bronquios de acción rápida, y esto que dice BMNI, y evaluar si se requiere primeramente ventilación mecánica no invasiva. O sea, antes de intubarlo, ponerle una máscara vamos a ver que te da flujo a alta presión y a su vez oxígeno para mejorar, y muchos pacientes, por ejemplo, evitan el tubo y con el BNI pueden salir, ¿no? Eso hay que evaluar si se precisa. Eso ya, pues, en urgencia manejará y será la interconsulta terapia, y por ahí terapia así me lo llevo. En sí, todo edema agudo de pulmón es indicación de terapia, por si acaso, ya sea cardiogénico o no cardiogénico. Pero si por ahí hasta que pase, no hay cama, pues tú en la urgencia, y si tienes también el medio, puedes empezar el BNI, ¿no? Y otro punto en el soporte cardiopulmonar es disminuir la presión venocapilar, ¿no? Con el fin de disminuir la congestión pulmonar. O sea que si es insuficiencia cardíaca y el edema agudo de pulmón es de origen cardiogénico, pues tienes que administrar fármacos, ¿no? Para disminuir la presión venocapilar. ¿Y cuáles son los diuréticos, no? El principal tratamiento en el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico es oxígeno y diuréticos. Diuréticos a altas dosis para que justamente disminuyes la presión venocapilar y vaya mejorando, ¿no? El edema agudo de pulmón de origen cardiogénico con diuréticos va a ir mejorando. Vos le pasas unas 3 o 4 ampollas y milagrosamente a los 10, 15, 20 minutos el paciente mejora. Es francamente rápida la mejora. Y si por ahí el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico no es a insuficiencia cardíaca, es sino a una hipertensión, o sea, es un edema agudo de pulmón cardiogénico, pero hipertensivo, como les dice que la presión le ha subido a 200, etcétera, pues aparte del diurético también se da drogas
vasodilatadoras como la nitroglicerina o nitroprusiato de sodio, por ejemplo, ¿no? Con esto también se va tratando. Entonces, fíjense, los objetivos: soporte cardiopulmonar, mejorar la oxigenación y disminuir la presión venocapilar, ¿no? Para disminuir la congestión pulmonar. Y dos, tratamiento de la enfermedad desencadenante, ¿no? Se dice principalmente. Entonces, medidas generales en este caso sería, por ejemplo, posición semisentado. Al paciente que tiene edema agudo de pulmón hay que ponerlo semisentado. Más aún de origen cardiogénico, ¿no? Con el fin de contrarrestar la redistribución del líquido intravascular, ¿no? ¿Para qué? Ustedes han de ver que justamente ya se ha hablado, el paciente con insuficiencia cardíaca duerme casi semisentado, ¿no? Porque con esa posición mejora. De esa forma se distribuye el líquido y hace de que el pulmón esté menos congestionado, ¿no? Entonces, posición semisentada, por ejemplo, al paciente. Monitorización, oxigenoterapia, ¿no? Mantener una saturación arriba de 90, vía periférica y poner una sonda. Si vamos a utilizar diuréticos, o aunque no utilices igual, una sonda, ¿no? Para cuantificar el ritmo diurético. Y entre tratamiento farmacológico, principalmente esto le estoy hablando para el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, ahí está, diuréticos, ¿no? La furosemida. Es generar, provocar un balance negativo de líquidos, aliviar el edema alveolar, y además tiene un efecto venodilatador, disminuyendo la precarga por disminución de la presión capilar pulmonar y de la presión venosa central. ¿No? Vean, se da bolos iniciales de 40 a 80, dice. 40 a 80 son, las ampollas vienen de 20, puedes darle, vean, 2 hasta 4 ampollas, ¿no? Por vía endovenosa. Y se puede repetir la dosis cada 10 a 5 minutos, sin miedo, y vos vas a ver cómo va orinando y el paciente va mejorando. Obviamente también nitritos, ¿no? Su mecanismo de acción de la nitroglicerina son vasodilatadores, que producen una disminución en la pre y postcarga, ¿no? Hay que aliviar el trabajo al corazón, ¿no? Disminuir la precarga y también disminuir la resistencia, ¿no? La postcarga. Entonces, fíjense, ¿no? Se da NTG, ¿no? Se puede por vía sublingual o por parches o por vía endovenosa. Eso igual ya, eso es más que todo, se da en terapia intensiva, ya les dije. Pero bueno, si no hay cama hasta que pase, pues vos en urgencia puedes administrarle nitroglicerina sublingual o si no por vía intravenosa a esa dosis de 1 a 5 miligramos hora, ¿no? Morfina endovenosa o subcutánea, pues la morfina más que todo, si bien tiene un efecto vasodilatador y disminuye la postcarga, tiene un efecto a nivel simpaticolítico, ¿no? Más que todo se da para disminuir la ansiedad y el consumo de oxígeno del miocardio. Imagínense, ese paciente se está ahogando, ¿no? Le falta el aire, está haciendo mucho esfuerzo para respirar, entonces se está ahogando, el paciente está muy ansioso, entonces más que todo la morfina, aparte de lo que ahí mencioné, su efecto cardíaco, pues más que todo para disminuir la ansiedad, hace de que el paciente no esté muy ansioso, no esté muy taquipnéico y pues le mejore un poco a controlar esa ansiedad y a su vez disminuir el consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, pues ayuda a la morfina más que todo en eso, más que todo para que el paciente no esté muy ansioso, no esté haciendo mucho esfuerzo, no esté muy taquipnéico y de esa forma disminuye el consumo de oxígeno del miocardio. Acuérdense que este paciente ya está con la saturación muy baja, no está con hipoxemia. Entonces se puede administrar dosis de 3 miligramos por vía intravenosa preferentemente y se puede repetir cada 5 o 10 minutos. Tampoco hay que pasar mucho con la morfina porque después se puede intoxicar y el paciente después va a requerir por ahí otro fármaco para contrarrestar su efecto adverso o puede tener otros efectos adversos, ¿no? Entonces siempre controlando ese tema. Y pues aquel paciente que ya está por ahí chocado, pues fármacos inotrópicos, ¿no? Que son fármacos que producen una mejor contracción del ventrículo izquierdo, ¿no? Como la dopamina, dobutamina, adrenalina. No se pueden utilizar en casos seleccionados. Ya esto es de manejo en cuidados intensivos también, porque requiere una monitorización hemodinámica del paciente. Esto se utiliza cuando no hay una respuesta al tratamiento inicial que se ha hecho, ¿no? Aquellos pacientes que por ahí les ha dado todo lo demás, o más aún si los pacientes están hipotensos, ¿no? Sobre todo esos medicamentos se utilizan cuando están chocados. O sea, en aquel paciente que tiene una insuficiencia cardíaca que se ha descompensado y le ha llevado a un shock cardiogénico, y ese shock cardiogénico le ha llevado a un edema agudo de pulmón, pues
obviamente van a requerir esto, ¿no? Porque ese ventrículo prácticamente no se contrae para nada. Entonces requiere estas drogas inotrópicas positivas. De estas drogas, la que tiene mayor acción a nivel cardíaco es la dobutamina. La dobutamina tiene mejor acción a nivel cardíaco. En los casos en los que los tratamientos fármacos no es suficiente y existe una mala evolución del paciente, ¿no? Puedes requerir en ese caso intubación orotraqueal, ¿no? Mediante eso se hace un reclutamiento de los alvéolos, de esa forma mejora la distensión pulmonar y la oxigenación, ¿no? Entonces, fíjense, más que todo el otro tratamiento, todo el tratamiento que les habló de edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, principalmente las drogas de los diuréticos, los nitritos y la morfina. Y las drogas inotrópicas positivas, como por ejemplo dobutamina, noradrenalina, y también para origen cardiogénico y también para origen no cardiogénico. Acuérdense que en la causa no cardiogénica hay que tratar la enfermedad de base. Si es un paciente que tiene una neumonía, es una neumonía severa, ¿no? Y ha hecho un distrés, pues obviamente tendrá que requerir tratamiento con antibióticos, tendrá que requerir muchos líquidos, ¿no? Tendrá que requerir mucha expansión con líquidos más bien, ¿no? Para que tenga una mejor perfusión, la asistencia mecánica y todo lo demás, ¿verdad? Si es una pancreatitis aguda, por ejemplo, que le ha llevado a un distrés respiratorio, pues ese paciente también si se llega a chocar requerirá dobutamina, requerirá antibióticos si se complica, requerirá muchos líquidos, por ejemplo, respiración mecánica, etcétera, ¿no? O sea, en la de no cardiogénica, ya les digo, hay que tratar la causa. Y no es dar un tratamiento, porque imagínense tantas causas que hay, ya les he mencionado, no vamos a hablar de todas, ¿no? Pero en general, pues eso sería lo mismo, ¿no? Oxígeno, ver si se requiere ventilación y ver la causa que le está llevando a eso, ¿no? Y habitualmente en la de origen no cardiogénico, pues va a requerir líquidos, antibióticos y otro tipo de fármacos. En cambio, en la de origen cardiogénico va a requerir restricción de líquidos, diuréticos para que pierda líquidos, etcétera, ¿no? Eso para que me entiendan. Y como dije, el papel de la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? El BNI o BMI. Se utilizan dos modalidades de BNI con presión positiva, ¿no? El BNI, van a ver, es este aparatito que se pone ahí, vean, que se sella herméticamente para la nariz y la boca, ¿no? Y este va a botar un flujo a alta presión, ¿no? Hay aparatitos pequeñitos que incluso no solamente está indicado para esto, ¿no? Hay pacientes que tienen problemas para respirar, especialmente los que tienen apnea e hipopnea del sueño, pues duermen con este aparatito para que no ronquen y tengan un buen descanso y etcétera. No, pero en este caso, en el edema agudo de pulmón, vamos a ver de qué, ya obviamente es el aparato de terapia intensiva, ¿no? Que va a estar en su modo de BNI, ¿vean? No invasiva. Dice, ¿por qué? Porque el paciente no está intubado. El paciente está despierto, ¿no? Consciente. No es invasiva, pues, porque no estás metiendo un tubo a su tráquea. Entonces, en la práctica se utilizan dos modalidades de BNI con presión positiva, ¿no? Lo que hace es botar un flujo. O sea, si uno agarra esa mascarita, pues si se pone a la cara y te sopla a alta presión, te despeina, ¿no? Y hace un ruido fuerte. Como a ver si alguna vez han visto como cuando te limpian el filtro en las gomerías, ¿verdad? Con ese aire comprimido, pues más o menos así bota el flujo, digamos, ¿no? Para que más o menos comparen, ¿no? No digo que es así, pero esta mascarita bota un flujo y hace ese ruido así, ¿no? Del flujo, como sopla, ¿no? Justamente para de esa forma, esa presión positiva llega al alvéolo y lo distienda, ¿no? Los reclute se llama, ¿no? Se abre el alvéolo. Entonces, el BNI en su modalidad de presión positiva. No, hay dos modalidades, dice, ¿no? La presión continua en la vía aérea se llama CPAP, que no es propiamente una ventilación mecánica, ya que se consigue mediante una válvula expiratoria en la mascarilla que provoca el mantenimiento de la presión al final de la expiración. Y la ventilación con presión soporte, dice. Cuando esta última se le añade un PIP, se le denomina BIPAP. O sea, la ventilación no invasiva hay CPAP y BIPAP, para que se den cuenta. CPAP y BIPAP. Al decir CPAP, solamente es una presión continua, ¿sí? Que solamente te da presión en la expiración. Cuando el paciente está expirando, o sea, ¿para qué? Meta aire.
En cambio, el BIPAP, como dice B2, pues este da presión tanto en la expiración como en la inspiración. Esa es la única diferencia para que no se confunda mucho. Entonces, CPAP solamente es una sola presión que te ayuda a expirar. En cambio, el CPAP te ayuda para inspirar y para expirar. O sea que en la modalidad CPAP te da la presión solamente cuando vos estás expirando. En cambio, en la BIPAP te da presión tanto para inspirar como para expirar. Así de simple. Simplemente es eso para que ustedes se den cuenta y entiendan. Entonces, esta mascarita a este paciente le va a ayudar a que expire, digamos, cuando es CPAP, y cuando es BIPAP le ayuda tanto para expirar como para inspirar, ¿no? Puede utilizarse las dos modalidades según la que uno vea conveniente y la que quiera el terapista, ¿no? Entonces, esta es la ventilación no invasiva, esta es la ventilación previa a que lo intube a un paciente. Si con esto el paciente no mejora, pues lamentablemente habrá que intubarlo y habrá que hacer la respiración de tipo invasiva. Entonces, en el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, sobre todo, da buenos resultados, ¿no? Hacer con esta presión positiva y de esa forma el paciente evita que lo intube, ¿no? Sobre todo, más que todo, en el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, tiene mejores resultados. En el no cardiogénico, pues lamentablemente, si bien han debido escuchar, ¿no? Por este tema del coronavirus, que muchos pacientes han utilizado este CPAP, también ayuda, pero tiene mejores resultados en el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. Para terminar, aquí hay un flujogramita, ¿no? Paciente con sospecha de edema agudo de pulmón, hacer una buena historia clínica, preguntar antecedentes, si tiene enfermedades de base, sobre todo cardíacas o no, una exploración física, vean, hacer un electrocardiograma, una radiografía de tórax de inicio. Si sospecha de edema de pulmón, pues el tratamiento, medidas generales, ¿no? Posición semisentada, monitorización, sondaje, oxígeno alto flujo y terapia farmacológica, ¿no? Si ya sabes que es posiblemente de causa cardíaca, furosemida, vasodilatadores, morfina, inotrópicos positivos, ¿no? Si es de origen no cardíaca, igual no, evitarás no dar la furosemida viendo cómo está su presión, evitar la nitroglicerina y por ahí iniciarás inotrópico si está chocado, y bueno, el antibiótico si corresponde, etcétera, otros fármacos según la causa que le haya generado edema agudo de pulmón no cardiogénico. Si no responde a los 30 minutos con las medidas estas que son de origen cardiogénico o las otras medidas cuando es de origen no cardiogénico, pues y el paciente está con hipercapnia o mala ventilación mecánica, pues pruebas con BNI. Con una CPAP, si solamente vas a utilizar la fase expiratoria a 15 milímetros de mercurio, porque se adapta el aparatito, se pone una presión, y si es BIPAP, puedes poner tanto 10 y 5. Y si con esto tiene una mala evolución, pues requerirá la intubación, ya en ese caso una conexión a un respirador mecánico. Bien, con eso entonces terminamos el tema de lo que es edema agudo de pulmón, tanto de origen cardiogénico y no cardiogénico. Bien, si tienen alguna pregunta o algo. Bien, creo que este tema todavía no les había pasado, ¿no? Así que ya les voy a pasar nuevamente como siempre estábamos haciendo. Y ya que estamos aquí, aprovechamos un ratito para las prácticas, ¿no? Ya empezamos esta semana con el grupo 1 de las prácticas, la segunda dotación. Acuérdense de que a todos, ¿no? Y avisen a los compañeros de que en esta semana se hace la evaluación, ¿no? Así que ya tienen que ir leyendo para la evaluación lo que ya vimos en la primer dote, ¿no? O sea, rayos X de tórax, tomografía, espirometría y broncoscopía. Principalmente de esas 4 temas se hace la evaluación y de 2 temas más que podamos ver en esta semana es toda la evaluación, ¿no? La evaluación se hace el último día, será el día viernes, por si acaso, ¿no? Así que bueno, ya vayan leyendo también a los que les voy a tocar en las siguientes semanas prácticas y repasando lo que ya hemos visto. RX, tomografía,
espirometría y broncoscopía. Y ya les digo, en esta semana vamos a ver mínimamente unos 2 temas más, o 3 si se pudiera, y de eso más entra la evaluación. Sí, eso avisen a sus compañeros. Bien, entonces hasta el próximo jueves que les voy a pasar nuevamente la dirección para ver el siguiente tema. A ver, no sé si es el siguiente tema, creo que es tromboembolismo de pulmón, si no me equivoco. Bien, entonces, hasta el jueves. Está bien, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.